Bueno, estamos acá con Blanca Cavero, abogada, profesora, y tratando el tema violencia de género, aprovechando la circunstancia de su presencia aquí, porque tiene mucha trayectoria, y la reciente promulgación de la ley en el Perú, en donde se penaliza la violencia de género. Una ley que no creo que hasta ahora muchos no la conocemos, y segundo, muchos no se la creen. No, oye, si siempre ha sido, claro, y siempre será. Este es un tema que nadie lo erradica. Claro. Nos contabas que en España se ha logrado un avance muy grande, y te quería preguntar cómo han hecho ese milagro, porque acá es impensable. Pues el milagro español de la ley 1 de 2004, la ley de medidas de protección, la iniciaron el tercer sector. Los grupos de mujeres feministas que presionaban y que manifestaban que no podía ser, que este era el mayor delito y que tenía que haber una medida. Es que decimos que en el 98, 99 estaba España como está Perú, o sea, ibas a presentar una denuncia y el policía te decía, mira, es mejor que regreses a tu casa. El juez te decía, es que no vas a lograr nada, un arresto domiciliario en tu propia casa. Y es que los operadores de justicia, y es que no había una sensibilidad de una concreción de lo que decía la ley al cumplimiento de esa ley. O sea, existía esa... Existía, pero no existía, por ejemplo, la violencia psicológica. Es lo mismo que han hecho hace un mes aquí en Perú, que recién la violencia psicológica va a formar parte de la violencia de género, porque allí le llamamos violencia de género. Ya. ¿No? Ahí le llamamos a la violencia machista violencia de género. Y las Naciones Unidas ya venía desde todos los 90 haciendo diferentes convenciones de eliminación de la violencia de la mujer, y en diferentes eventos de derechos humanos manifestando que no se podía continuar, como lo sigue diciendo ahora. Dice que mientras haya violencia, mientras haya desigualdad, no se podrá lograr los objetivos del milenio. Es una manifestación fehaciente y es algo de sentido común, que mientras que no haya igualdad no podemos obtener un estándar de vida que todos decimos querer, pero en la práctica nos desdecimos. Claro, exactamente. Por ejemplo, vemos que en las estadísticas en España el 40%, a pesar que el colectivo inmigrante es alrededor de 7 millones, vemos que el 40% son denuncias de colectivo inmigrante, que es bastante alto. Claro. Y entonces todos los colectivos que trabajamos en organizaciones con mujer inmigrante, hicimos un análisis, nos reunimos, hicimos un informe multidisciplinar, y allí vimos que definitivamente en los países de origen, toda Latinoamérica, África, países árabes, es que la violencia está normalizada. ¿Qué quiere decir normalizada? Que lo vemos que es parte de la vida. Le sucedió a los padres, le sucedió a los abuelos, y mira, pues que es una pena, pero también sucede. Me sucede a mí y sucederá a la siguiente generación. Sí, sucederá, mira, no te preocupes. Y eso es un problema en los juzgados, nosotros a la hora de mantener la denuncia de las mujeres víctimas de violencia de género. Porque hemos generado un proceso con alto costo social, económico, y luego, después para ser retirada, ¿por qué? Porque en ese momento comienza la presión, muchas veces de los hijos, y la presión de la familia en países de origen, que dice, pero ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo has Pobrecito, hecho eso? Oye, Pobrecito, es el padre de tus hijos. Exactamente. ¿De qué vas a vivir? Pues también todo eso hay, ¿no? Y allí más la dependencia legal. Pero España incluso ha llegado a una ley especial en el ámbito de extranjería, modificó también la ley de extranjería y dio posibilidades, porque veíamos que había mucha mujer que no tenía, que era irregular y que no podía denunciar, porque lo primero que se veía era su situación. Claro. Y más bien podía significar tener problemas legales en España. Y eso se hizo un marco de exención, y más bien todo lo contrario, se le da documentación. El momento que presenta la denuncia, luego de ir al juicio rápido y de obtener la orden de protección, se le permite de inmediato, a los 2 días, solo con la orden de protección y su pasaporte, tener documentación a ella y a sus hijos. Sí, que tiene pasaporte. Es bastante avanzado. Claro, porque el pasaporte se ha llegado. Algunos llegan en balsa. Claro, la ley permitió, y esta ley ha permitido un antes y un después, una transformación de España en el ámbito de la violencia de género. O sea, nos demuestra que sí se puede hacer, que sí es posible, pero tiene que haber la voluntad política, la voluntad del gobierno, la voluntad de todos los operadores, la voluntad de la sociedad. Y para ello primero tenemos que sensibilizar, porque la ley da la prevención a través de la educación,
la sensibilización que ha durado años, de tal manera que hoy en día en España no se hace ni siquiera un chiste machista. O sea, lo que tenemos que generar es el reproche social. La violencia de género es un delito y es el peor de los delitos. ¿Cómo podríamos nosotros, a ver, son mil cosas, ¿no? Pero una cosa que crees que podría ayudar a que en el Perú se avance en el tema reproche social, censura social? Pues la censura social la podemos avanzar. Por ejemplo, hoy día me imaginaba caminando, me imaginaba ver las calles con anuncios, como veo en España, la violencia de género es un delito, denúncialo. Teléfonos que tienes 24 horas para denunciar y diciendo aquí tus derechos son protegidos, no puedes aceptar la violencia. Tenemos que ver que la violencia no genera solamente consecuencias en la mujer, porque este es un hecho psicológico muy grande y profundo, sino en los niños. Estamos generando los próximos víctimas, generando los maltratadores y las víctimas. Entonces tenemos que decirlo, tenemos que ir a la educación, el marco educativo tiene que decir lo primero, o sea, tenemos que enseñar lo práctico. Si toda sociedad se basa sobre la familia y los niños son lo que nosotros decimos es nuestro futuro, tenemos que decirles, miren, es que esto es un hecho de violencia, miren, si se lanza, si hay mensajes, si hay palabras contra la madre, si hay palabras y si hay actos, eso es violencia. Y el niño te dirá, pues mire, en mi casa es que mi padre pega a mi madre, pues de lo contrario también, es que escucho que la grita, que la insulta. Entonces todo eso nos vamos enterando y hay protocolos, todos estamos obligados, separado que la ley marca que todos estamos obligados a denunciar la violencia, ¿no? Y ahí ya hay un alto porcentaje. Yo soy profesor y los niños a veces sueltan dicen la verdad, ¿no? Y dicen, sí, lo que tú dices. No, en mi casa yo soy tan bruto como mi mamá, porque mi papá siempre dice que mi mamá es un asno y cuando quiere decir algo le mete un cachetador. Entonces, bueno, mejor obedecer a mi papá, porque mi mamá no tiene ni voz ni voto. Y lo soltó. Ya, yo como profesor estoy obligado a generar una denuncia. Claro, esto es obligado a generar una denuncia. En España se podría estar primero. Y no me cae a mí una denuncia. Pero yo creo más bien sería todo lo contrario. Te cae una denuncia si no lo haces, como en el tema protocolario del protocolo en el tema de salud. Si un médico, si luego esa mujer le pasa algo y luego se retrocede, ¿qué es lo que pasó? Que eso es un asunto muy serio en España, cómo se lleva, o sea, hay un análisis de todo lo que pasa. Si se enteran de que llegó a un hospital, de que fue atendida por un médico y ese médico no se dio cuenta, no denunció el hecho, es que aquí generaría un problema en todos los niveles, ¿no? Igual si hubiera llegado a mi programa y yo no presenté la denuncia, nosotros presentamos muchas denuncias de oficio, pero primero yo creo que esa maestra tendría que llamar a los padres y explicarles y decirles el hecho de violencia, explicarles las consecuencias que hay con ese niño en el ámbito incluso escolar, porque el primer hecho es que los problemas en cuanto a escolaridad no rinden. Yo soy educador y es así, matemático. Un chico que tiene un desorden de conducta, sea introvertido o anárquico e imposible manejar patrones de disciplina o temas de concentración, así, el 95% es porque está dando síntomas de una problemática generalmente de violencia. Claro. No sé si es un dato universal, pero muchos de los violentos tienen que ver con fuerzas armadas y policiales. Bueno, yo creo que la violencia se encuentra al margen de eso. Yo creo que cualquiera puede ser, y voy a poner un ejemplo. En España, por ejemplo, cuando hay un hecho de violencia y de repente muere asesinada una mujer y la prensa, todo el mundo va y comienza a entrevistar a los vecinos y los vecinos se sorprenden, dicen, pero ¿cómo? Si es que es un profesional intachable, es un hombre que nos saluda, es un hombre bueno, el vecino que, es que no nos lo hubiera imaginado, es que es eso justamente. España, dentro también del prólogo dice, es que hemos sacado un tema privado, lo hemos hecho público y además hemos reconocido
que ese personaje que puede ser muy bueno en diferentes ámbitos, sencillamente es un maltratador. Que no, o sea, que el maltratador no sabemos, no tenemos un tipo de maltratador. Maltratador pues, puede ser cualquiera. No hay estamos dentro de un de estereotipo del maltratador. Puede ser cualquier persona. Pero justamente las sociedades machistas, por eso es que nosotros en España se retomó el concepto que tenía Naciones Unidas, que dice que justamente el tema de la violencia es parte de todo un proceso de décadas donde la mujer está sojuzgada bajo el poder del hombre y que esta desigualdad genera justamente este hecho de violencia, ¿no? O sea, eso es producto, y España lo ha retomado, y ha retomado también ese concepto que es violencia de género, que aquí se llama violencia doméstica, y la hemos separado de la violencia doméstica. O sea, violencia de género es solamente la violencia que infringe el hombre sobre la mujer. Y violencia doméstica se llamaría violencia doméstica. Claro. Y ahí está, al revés, o sea, la mujer sobre el hombre, el hermano sobre el otro hermano, los padres sobre los hijos sobre los padres. Ahí el sujeto activo y pasivo puede ser cualquiera. En el otro está clarísimo. ¿Y por qué lo retomo así? Que también los grupos a veces se quejan de que debería haber englobado más la violencia de género. Lo retomó porque hay un análisis anterior y previo en el que se manifiesta justamente que el mayor problema es este. En 5 hogares, pues 3 hay violencia. Entonces hay que atacar el problema mayor, la violencia de género. Y es por eso que se decidió entrar en ese ámbito privado que no es privado. Es tanto el índice es público. De 5, 3. Es muy alto en algunas sociedades más que en otras. Entonces, indicadores generales, y eso también es un problema, porque realmente las estadísticas en cuanto a violencia de género, las estadísticas totales y reales prácticamente están en 26 países, y entonces los demás le falta nosotros no la tenemos. Pues nosotros tendría que analizar cómo las tenemos, porque hay un marco general, pero por ejemplo de la serranía y de la selva peruana yo creo que falta mucho indicador, ¿no? Ahí la violencia está mucho más cruda, ¿no? Sin embargo, nosotros aparecemos dentro del ranking de las sociedades violentas en contra de la mujer como uno de los países de mayor violencia. Exactamente, como el tercero. Teníamos Ecuador, Colombia, Bolivia. Y también eso es lo que tenemos que ver. Por ejemplo, en mi programa yo podía ver que el segundo lugar era ocupado por peruanas. Entonces desde allí se trabajó y el ministerio decía, es que tenemos que trabajar con países de origen. La Unión Europea también lo dijo, porque se analiza a nivel general, ¿no? Y dice, hay que trabajar con los países de origen para disminuir, para generar el reproche social, para decir que la violencia es un delito, que no puede estar naturalizada, que no puede ser parte de la vida. Aquí el padre fue maltratador, el abuelo, no, es decir, basta ya. Y generar, no ser tolerante en este ámbito, ¿no? Tolerancia cero. Por ejemplo, en este ámbito yo he leído con respecto, por ejemplo, a este congresista, que es del partido de... Fuerza Popular. Entonces, justamente su máxima representante, la candidata Keiko, ha expuesto aquí diciendo, es lamentable, es muy triste que un candidato esté imputado en este delito, pero definitivamente que lo que ella tendría que decir es lo que se dice en España, va a ser retirado temporalmente hasta que no haya una investigación, porque eso no se puede admitir, más siendo una candidata mujer, los derechos de la mujer que deben estar puestos como sobre el tapete, ¿no? Puestos como número 1, que eso lo tiene que tener no solamente ella, sino todos los candidatos. ¿Qué se va a hacer con respecto al tema de violencia de la mujer? Generar la igualdad, generar este reproche social, decir que esto es... A mí me extraña que esta noticia haya corrido como por lo bajo y no haya ocupado ni primeras planas ni motivado marchas, pronunciamientos de grandes grupos humanos que están organizados por el tema. Me extraña mucho, y más cuando se ha dado a un mes de dada la ley, ¿no? El Ministerio de la Mujer, ¿qué hace? Hay un ministerio aquí exclusivo de la mujer, hay muchas organizaciones con mucha fuerza, ¿no? Entonces en España, por supuesto, que se hubiera motivado, esto no se hubiera quedado así. Si hace un mes hubo una marcha solamente para preservar, para manifestar y decir no más violencia, y eso que en España el total de mujeres asesinadas anualmente es alrededor de 70, pero por cada mujer que muere es que hay todo unas manifestaciones de las organizaciones que no más violencia, y eso está bien, porque si no es la única forma, no podemos solamente hacer una ley, sino hacer parte de la vida. Esto ya no puede continuar. Hemos decidido que vamos a trabajar con ello, y vamos a trabajarlo pero realmente, no solamente palabras sino acciones. ¿Qué acción voy a hacer? Porque una ley necesita acciones.
Claro. Hay toda una logística en España, Exacto. pero al menos ahora en el nivel este de los candidatos, decirlo para que la sociedad vea. Nadie ha tocado ese tema. Diga, los candidatos tendrían que decir, yo lo que sí vi es que ella manifestó que es lamentable, pero no decir solo lamentable, por supuesto que es lamentable. Pero, a ver, ¿qué voy a hacer con ese candidato que va a ser retirado temporalmente? Esa comisión de ética que lo debería ver la Comisión de Igualdad, porque aquí, por ejemplo, cuando sucedió el hecho en violencia, lo vio la Comisión de Igualdad de su mismo partido y decidió, dijo, pero lo vamos a retirar temporalmente. Y en la Comisión del Congreso de Mujer, Igualdad, que me imagino, tendría que tomar cartas en el asunto, es decir, cómo un hecho así va a ser sujeto a un debate para solo iniciar una investigación. Por supuesto que la investigación se tiene que iniciar y tiene que generar que este hecho para que no se vuelva a cometer, porque tenemos que cambiar, porque los marcos machistas están ahí presentes, incluso en sociedades avanzadas y más en nuestras sociedades donde claro, el machismo porque está más. a algunos de nuestros televidentes algunos pensamos que Europa pues nos lleva siglos de siglos y decir que España, con índice de violencia, está todavía en el lugar 18, que hay otros países de la Unión Europea, 17 países que son más violentos en contra de la mujer. Que parecen más evolucionados. La cosa, creo que en todos lados... Sí, pero aquí los indicadores son muy altos. Aquí son muchos. Aquí no hay ni siquiera el reproche social. No, acá hay una tolerancia muy amplia. Estamos viendo que esto ha significado que un exministro de un partido como el PSOE, que inmediatamente saliera a la representante a decir va a ser separado, y aquí no pasa nada. No pasó nada. Una comisión no tiene que poner en debate, tiene que decir vamos a investigarlo y llegar a las últimas consecuencias, sino cómo generamos ese reproche social. Hay que iniciar. Blanca, en el tiempo que estés acá, y bueno, gracias al internet, no necesitamos una presencia física, tú puedes dar una mano. Sí, por supuesto. Así como has estado en Guatemala, podrías venir acá, ¿no? Yo, por supuesto, que me he planteado como uno de mis propósitos ayudar a mi país, comenzando, me gustaría promover todo esto en toda Latinoamérica, pero comenzando con Perú, y hace 2 semanas participé también en un debate en un programa y me escribieron porque di el correo y esta señora me comentaba de un acto de violencia que se está sucediendo en España y yo la he comunicado con las personas, han puesto la denuncia y ya tiene la orden de protección, o sea, con una persona que se vaya salvando, es que esto vale la pena, o sea, tenemos que generar, y si sensibilizamos al país, tenemos que generar de tal manera que no haya que haya muchas personas, y te agradezco y a ti también, y yo creo que la sensibilidad para trabajar este tema, que es necesario ponerlo sobre la mesa y trabajarlo. Te felicito, yo creo que con personas como tú pues vamos a poder difundir lo que es realmente la violencia de género y que esto no puede seguir, ¿no? Muy bien, Blanca, mil gracias, el tiempo se nos ha agotado. La conversación creo que ha sido muy rica, hemos dado la información, esperamos seguir en contacto para que esto siga avanzando. Ojalá que a partir de este hecho, con los contactos que tienes con las organizaciones en España, des a conocer, y también existe una presión internacional, claro, porque el Perú no está fuera del mundo. Claro, ya si no ha existido la presión a través de las organizaciones, por lo las menos federaciones, de otro lado que venga, ¿no? Claro, que España tendría que decir, a ver, es que eso no lo comprendo, a ver qué está sucediendo en Perú, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, siempre bienvenida, y con nuestros amigos de Ozono y de Cuéntame, gracias por su sintonía. Nos vemos, chao.